Nosotros hemos preparado las consecuencias directas que podrían afectar en el caso de que se llevara así. Vamos a mirar hacia ellas porque, atención, primer punto de ellos destacados, que miles de trabajadores federales sin sueldo podrían verse afectados. Reduciría también esos riesgos de gasto en consumo y afectaría directamente al PIB de Estados Unidos, ese dato que conocíamos durante la semana anterior y que mejoraba su previsión. Bueno, pues también podría afectar a los contratos y los pagos, que serían pausados en el momento en el que el gobierno cierra en Estados Unidos y que pues las empresas podrían retrasar esas inversiones y las contrataciones sobre nuevas personas en el gobierno de Estados Unidos. También consecuencia directa ante este cierre es el cierre de parques y de museos que afectan al turismo y a las economías locales cerca de Washington, D.C. Sobre todo, también afectaría al resto del país de Estados Unidos, pero en especial a Washington, D.C., donde cerrarían inmediatamente todos esos parques y museos. Bueno, pues también el retraso de permisos y regulaciones, proyectos de construcción, investigación y certificaciones que se quedarían totalmente en pausa después de este cierre del gobierno. Vamos a mirar a nuestra siguiente diapositiva para ver cuáles serían esos costes directos a los que se podría enfrentar Estados Unidos en el caso de que este cierre continúe y se alargue y que no sea levantado, como dice J.D. Vance, pronto. Bueno, pues según la Oficina del Presupuesto del Congreso, deberían pagar a los empleados, podría costarles hasta 400 millones de dólares por día, en el caso de que pues esto ocurriera. Cada semana de cierre, además, reduce el crecimiento del PIB en aproximadamente un 0 puntos porcentuales trimestrales, ese PIB que recordemos conocimos durante la semana pasada y también que estamos expectantes a ese dato de desempleo, la tasa de desempleo que se debería haber publicado el viernes. No sabemos qué ocurrirá con esos datos, si podremos obtenerlos o no ante este cierre de gobierno. Bueno, pues eso entre algunas pérdidas, también el cierre parcial más largo de la historia, basándonos en datos anteriores, de hace 7 años, que costó 11.000 millones de dólares con 3.000 millones de pérdida permanente en el PIB. Por tanto, basándonos en estos datos de hace 7 años, pues eso es lo que podría ocurrir y esos costes que podrían verse afectados después de conocer. Bueno, pues algunas pérdidas que sin duda algunas son irreversibles ante este cierre de gobierno de Estados Unidos. Pues nosotros vamos a continuar poniendo la mirada en este cierre del gobierno. Eso sí, vamos a darle la bienvenida a nuestro siguiente invitado de la noche, a José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica en ICADE. Buenas tardes, buenas noches ya. Muy buenas noches ya, sí, efectivamente. Quería preguntarle, José Luis, ¿cuáles son los sectores y los servicios federales más afectados por el cierre? Estábamos viendo que podrían ser los empleados que continúan trabajando frente a los que son suspendidos o despedidos. Pues sí, la verdad es que el cierre de gobierno, esto es una cosa que tienen los americanos, aparte de otras muchas que nos llaman la atención, esto de shut down, se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque no hay dinero. ¿No hay dinero? ¿Cómo que no hay dinero? Hay dinero, sí, pero no tenemos todos los elementos para echar a rodar el gobierno. El gobierno, gobernar, significa gastar dinero, emplear dinero. Pero si no tenemos presupuesto, no tenemos dinero. Y si no tenemos dinero, esto es como un lockdown. Lockdown es el cierre patronal de una empresa. Yo soy trabajador, yo hago huelga, yo no trabajo. Bueno, pues el patrón dice, yo cierro ahora no trabajas. Y entonces, aquí tenemos un problema. Pues esto es un sistema que a nosotros nos resulta rocambolesco. ¿Qué sería de España si tuviéramos cierre de gobierno cuando no tenemos presupuesto? Pues estaríamos con el gobierno cerrado, pues eso, con frecuencia. Los americanos llevan un día. ¿Por qué? Porque no llegaron a ponerse de acuerdo para empezar el año fiscal del 2026, que empezaba hoy, el 1 de octubre. No se pusieron de acuerdo. ¿Por qué? Ahí está el punto. Ahora podemos hablar de qué va a pasar con esa pobre gente que los mandan para casa, que hacen ahí una especie de
mira, no trabajas, vas de vacaciones, pero no cobras. A ver si lo arreglamos y te volvemos a llamar. Hay una especie como de ajuste laboral. Claro, pero si esto dura 2 días, bueno, pero si dura 35 como puede que dure, si dura hasta que llegue el día de Acción de Gracias y aparezca el turrón y no tengas trabajo, eso la cosa ya se enfada. Uno. Y entonces la cuestión es, ¿qué va a pasar? No lo sabe nadie. Pero ¿por qué ha pasado esto? Porque no se ponen de acuerdo los políticos. Son los políticos los de la culpa, entonces, que lo arreglen. La gente va a acabar diciendo, la culpa la tienen los políticos. Ya sé que los republicanos son unos exagerados que quieren hacer un presupuesto muy agresivo, que quieren recortar gastos, que quieren cortar por cosas que ya tenemos ahí. Tenemos una cantidad de gente que vive de estos gastos que tenemos aquí, ¿no? Y quieren gastar por otro sitio, recortar por un sitio y gastar por otro. Quieren gastar más en defensa, quieren gastar más en construir muros para que no pasen los inmigrantes y quieren mandar a la gente fuera. Y los otros dicen, no, esto no puede ser. No puede ser. Nosotros no vamos a apoyar esos presupuestos. Y unos se encastillan en uno, otros se encastillan en otro y juegan a ver quién es más exagerado. Los republicanos, a su vez, están una banda, de la más a la derecha, dicen, no, hay que cerrar, pero no solamente estas agencias, no, hay que cerrar y hay que dejar de pagar, hay que cerrar hasta lo de la educación, hay que cerrar todo, hay que cortar por lo sano. Claro, con esos planteamientos tan maximalistas no se puede ir muy lejos. ¿Y qué va a pasar? Pues que con esos planteamientos, de momento, vamos a esperar a ver qué pasa. La gente no se va a estar quieta. La gente va a pedirle a los republicanos que flexibilicen y a los demócratas que también, que de alguna manera flexibilicen la cuestión. Van a tener que negociar, quieran o no quieran, porque si no, los que van a perder van a ser, o lo de siempre, el que paga el pato siempre, que es el ciudadano de a pie. Esta gente que está ahora, pues eso, de vacaciones forzosas, sin cobrar y sin sueldo, no van a acabar debajo de un puente. Estos pueden aguantar, tienen colchón financiero bastante para una temporada larga. Pero la imagen que se está transmitiendo de un país como Estados Unidos, en el que son incapaces de ponerse de acuerdo los representantes de la ciudadanía, eso va a pasar factura, no solamente económica, sino sobre todo va a pasar una factura de credibilidad a nivel internacional y a nivel global. Entonces, pues aquí tendrán que bajar, negociar y agarrarse a aquello de la política, es el arte de lo posible. Tenéis que poneros de acuerdo en esto, porque cerrar el gobierno es una medida que está ahí contemplada, está perfectamente legitimada. Insisto, si la hiciéramos en otros sitios, otro gallo nos cantaría también. Si no hay presupuesto, no se puede gastar, porque si no, ¿quién lo paga? ¿Cuándo? ¿Cómo? No se puede. No, pues cerramos el gobierno. ¿Cuándo? Durante un tiempo, provisionalmente. Yo creo que esto lo arreglan, pero lo tienen que arreglar a la fuerza, porque si no, tienen un problema muy serio, un problema social, no un problema económico, y un problema político. Y eso hay algunos estados, algunas ciudades y algunos sitios donde hay tanta gente que trabaja para el gobierno federal que eso sí se va a notar más. Y esos van a echar la voz al grito arriba, y sobre eso van a tener que ponerse de acuerdo. Pero, insisto, los unos y los otros, porque lo que los divide es el presupuesto. Y el presupuesto, eso, unos quieren recortar por donde otros quieren que suba, y otros quieren que suba por donde los otros no están por la labor. Entonces, ante esa tesitura, ante ese choque de trenes, hay que, pues sentido común político, negociar a fondo la cosa y
hablar, hablar, parlamentar y resolver el asunto. Como no es la primera vez que pasa esto, ni será la última, pues tampoco les pilla, es una democracia consolidada, tampoco les pilla como absolutamente nuevas. Esto no es un drama, no es una guerra, pero suena muy mal e insisto, tienen que ceder ambas partes, porque si no, no llegan los presupuestos, y si no llegan los presupuestos, el gobierno entraría en un impasse y la opinión pública no echaría solo la culpa al gobierno gobernante, al incumbente, a Donald Trump, sino que diría: vosotros, los que estáis en contra, tenéis también que ver cómo lo arregláis, porque si seguimos cerrados, el gobierno sigue ahí en lockdown, sigue en shutdown y seguimos sin cobrar de vacaciones hasta después de que entre enero. No, así ya no, eso ya no. Aguantamos una huelga, aguantamos unas vacaciones, aguantamos un cierre patronal, pero esto no es una empresa privada, esto es un gobierno que tiene sus contrapesos. Sus contrapesos están en los parlamentos y están en el Senado. Haced vuestro trabajo, porque la ciudadanía no es tonta, y la ciudadanía acabará tirando por elevación y diciendo: hombre, arreglarlo, porque... Y si no, ya la ciudadanía, por la parte suave, no es capaz, los grandes poderes fácticos de los Estados Unidos, las grandes compañías, los grandes tecnológicas, todos estos tendrán que llegar a un momento en que aprieten tanto a los demócratas como a los republicanos y les diga: poneros las pilas, porque así no podemos seguir. Esto no es sostenible y esto no es deseable. Desde luego. Por lo tanto, vamos a la raíz. ¿La raíz cuál es? Los presupuestos. Si son muy agresivos, vamos a negociarlos. Si son imposibles de convencer unos a otros y los otros a los unos, pues entonces tenemos un problema más gordo. Habrá que resolverlo, pero no a tiros, sino pues de manera política. Y ahí no es fácil, no es fácil, porque están muy encastillados, muy enrocados. Los presupuestos que plantea Donald Trump son unos presupuestos que recortan pues eso, subvenciones, recortan cosas que son muy fáciles de decir: oiga, ¿cómo hace usted esto? ¿Cómo se le ocurre a usted recortar en salud? ¿Cómo se le ocurre a usted? No recorto en salud. José Luis, perdóneme, nos quedamos sin tiempo. Cosas que llaman salud, pero que no son salud. ¿Cómo recorta usted en cuestiones de enseñanza, de investigación? Porque mire, ahí hay mucho camero, mucho cuento, mucho rollo y tal. Vamos a ser serios y vamos a ponernos a hablar. Pues tienen que hacerlo, porque si no, la imagen que están dando es mala. José Luis, muchísimas gracias por todo este análisis que ha quedado demasiado claro. Muchísimas gracias, José Luis Fernández, director de la Cátedra de Ética Económica en ICADE. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí en Negocios Televisión. Todo súper claro. Gracias a vosotros.